Imagínense esto por un segundo. Muchas veces damos por sentado que nuestra mente es como, no sé, una cámara de video de altísima definición, ¿no? Creemos que graba cada detalle sin fallas y lo guarda perfectamente en un disco duro interno. Es una idea reconfortante pensar que lo que vemos es un reflejo exacto de la realidad. Pero, ¿qué pasaría si les digo que esa cámara en realidad tiene la lente sucia, enormes puntos ciegos y un editor interno que corta y pega el guión sin avisarnos? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desarmar esa ilusión y explorar los verdaderos orígenes de las ciencias cognitivas. Entonces, la gran pregunta es, ¿nuestra memoria es una grabadora perfecta o más bien un algoritmo lleno de fallas que reconstruye las cosas a medias? Bueno, profundicemos un poco en esto. Esta misma duda sobre qué tan real es lo que percibimos fue exactamente lo que volvió locos a los pioneros de la ciencia cognitiva a mediados del siglo XX. Entendieron que para comprender de verdad cómo pensamos o por qué sufrimos, tenían que dejar de ver a la mente como una caja negra intocable y empezar a mapear toda su maquinaria. Para entender este rompecabezas, vamos a hacer un escaneo rápido. Primero, revisaremos el plano, o sea, los orígenes históricos. Segundo, el sistema operativo, la famosa metáfora del ordenador. Tercero, vamos a descubrir las fallas en nuestra percepción y memoria. Y por último, la solución de problemas en su aplicación clínica. Empecemos con la sección 1, el plano y sus orígenes históricos. Viajemos un poquito en el tiempo para ver cómo se construyó todo esto. Si trazamos un mapa histórico, vemos que la semilla se plantó por 1942 con las conferencias Macy. Ahí tenías a neurólogos, antropólogos y psicólogos diciendo, oigan, tenemos que hablar entre nosotros. Pero el verdadero boom, la chispa que encendió todo, fue en septiembre de 1956 durante un simposio en el MIT sobre la teoría de la información. Figuras gigantes como George Miller o Noam Chomsky básicamente patearon el tablero. Se dieron cuenta de que el conductismo de esa época ya no daba para más y que necesitaban un vocabulario completamente nuevo. Y esto que vemos aquí ilustra esa idea de manera brillante. Es el famoso hexágono de Sloan. Nació en los años 70 gracias a la Fundación Sloan y es literalmente un plano arquitectónico de una alianza estratégica. Se dieron cuenta de que decodificar algo tan inmenso como la mente humana era demasiado para un solo grupo. Necesitaban una red de cooperación en serio. Y así es como 6 disciplinas clave unieron fuerzas. En lugar de estar cada uno en su burbuja estudiando el cerebro por un lado y la cultura por otro, la psicología, la filosofía, la lingüística, las ciencias de la computación, la antropología y las neurociencias decidieron trabajar juntas. Fue la creación oficial de un campo superpoderoso, derribando los típicos muros de la investigación tradicional. Ahora, lo fascinante al observar esta evolución histórica es notar cómo esta especie de ósmosis fortaleció los lazos entre las ciencias con el tiempo. El impacto de las ciencias de la computación sobre la psicología y la lingüística fue masivo. Literalmente, la informática les dio el idioma que todas estas áreas iban a usar para poder entenderse. Lo que nos lleva directo a la sección 2, el sistema operativo o la metáfora del ordenador. Adoptaron algo que cambió las reglas del juego, la metáfora del ordenador. La idea era revolucionaria. Decían, ok, el cerebro físico y biológico es simplemente el hardware, mientras que la mente funciona como el software, un conjunto de programas y símbolos que procesan información. De golpe, ya no importaba si los cables eran de silicio o de neuronas. Lo que de verdad importaba era entender la arquitectura de esos programas, totalmente independiente de la biología. Entonces, el punto crucial acá es entender cómo funcionaba ese software. Y ahí aparece el concepto de los procesos seriales. Al principio, se pensaba que la mente trabajaba igualito que las primeras computadoras. Agarraba los datos, hacía operaciones paso por paso en una fila estricta y ordenada, hasta dar un resultado. Era una forma de verlo muy metódica y rigurosa, casi dándonos la ilusión de que éramos máquinas perfectas. Pero, como se imaginarán, no somos perfectos. Pasemos a la sección 3, percepción y memoria, las fallas del sistema. Miren esta frase. Creo que lo habría visto. Es súper común, ¿verdad? Todos pecamos de arrogantes y pensamos que si pasa algo rarísimo justo delante de nuestras narices, sin duda nos daríamos cuenta.
Bueno, el célebre experimento del gorila invisible nos baja de esa nube de un plumazo. Le piden a la gente que cuente los pases de pelota en un video, y adivinen qué, la mitad de las personas no ve a alguien disfrazado de gorila caminando por el medio de la pantalla. Creemos que vemos todo, pero la realidad es muy distinta. A esto se le conoce como ceguera por falta de atención. Piénsenlo así, nuestra atención es excepcionalmente útil, pero tiene un límite clarísimo. Es como un juego de suma cero. Si le metemos toda nuestra atención a un solo objetivo, se le estamos quitando obligatoriamente a todo lo demás. Nuestro software mental borra agresivamente lo que considera distracciones para poder concentrarse. Y el peligroso resultado es que nos volvemos ciegos a cosas que están literalmente ahí mismo. Y ojo, porque esto no se queda en el laboratorio. Estas fallas causan verdadero caos en el mundo real. Imagínense el caso del transbordador espacial Challenger. Años después de la explosión, los recuerdos vívidos de la gente habían cambiado por completo ajustándose a nueva información, y ni cuenta se dieron. O el expresidente George W. Bush, que juraba haber visto el primer avión del 11 de septiembre por televisión antes de entrar a un aula. Algo imposible porque ese video no se emitió hasta meses después. Su mente simplemente fusionó los recuerdos. O peor, conductores que hoy estrellan sus autos contra trenes o lagos solo porque el GPS se los dijo, ignorando por completo el peligro visual que tienen enfrente. Y así llegamos a la sección 4. Solución de problemas, aplicación clínica y validez ecológica. La gran pregunta que surge en la clínica moderna es esta. Si nuestro disco duro reescribe memorias y literalmente no ve cosas que están enfrente, ¿cómo es posible mantener la salud mental? Aquí es donde entra en juego la perspectiva cognitivo-conductual, dándonos una brújula increíble para navegar estas fallas inherentes y lograr estar bien. En la terapia es vital separar muy bien las cosas según la línea de tiempo. Por un lado, están los factores de inicio, que son las cosas históricas que detonaron el problema. Pero el modelo cognitivo-conductual pone su foco en los factores de mantenimiento, o sea, qué está haciendo o pensando esa persona hoy, en este momento, que hace que el problema siga vivo. Es como tener un error de software viejísimo, pero seguir dándole clic todos los días a los comandos que no dejan que el sistema se reinicie. Y hay algo súper revelador en todo esto. Para este paradigma, gran parte de nuestro sufrimiento no viene de enfermedades rarísimas, sino de procesos completamente normales que se nos van de las manos, como darle demasiadas vueltas al pasado o preocuparnos en exceso por el futuro. Lo que pensamos, sentimos y hacemos está siempre conectado. Entonces, la salud mental no es simplemente la ausencia de síntomas. Se trata de vivir enfocado en nuestras metas y en lo que valoramos, incluso sabiendo que nuestra mente nos va a poner el pie de vez en cuando. Pero claro, toda esta teoría se derrumba si no pasa la prueba final, la validez ecológica. ¿Qué significa esto? Que cualquier modelo de la mente, cualquier experimento y cualquier terapia tiene que servir y notarse en la vida real de la gente. La ciencia de la mente no puede quedarse en un pizarrón. Tiene que poder ayudar al oficinista deprimido, al estudiante ansioso o al conductor distraído allá afuera, en su entorno natural. Para cerrar este análisis, les dejo algo para pensar. Si nuestra mente es, de hecho, un procesador lleno de puntos ciegos y memorias editadas, ¿qué tanto de la realidad que percibimos es simplemente una ilusión? Empezamos viendo cómo mapeaban la mente como si fuera una máquina perfecta, solo para descubrir que es maravillosamente propensa al error. Pero reconocer estas ilusiones no nos hace más débiles. Quizá, al entender las fallas del sistema operativo que llevamos en la cabeza, podamos empezar a interactuar con el mundo y con nosotros mismos con muchísima más compasión y claridad.